¿Alguno de los dones? El apóstol, profeta, de profecía, evangelista, maestro. ¿Qué más? Discernimiento. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Alguien dijo aquí algo? ¿De sanidad? ¿Qué más? ¿Milagros? ¿Qué más? Discernimiento, presidir, repartir. ¿Qué más? Ajá. Son 22 dones clasificados. Hay una lista. Y hoy vamos a entrar con los primeros 4 dones, depende del tiempo. ¿Se acuerdan cuál es la división y la clasificación de los dones? En la primera lista de los dones son dones de la palabra, ¿sí? Dones de la palabra. Y ahí, ¿cuántos dones tenemos en esa lista? 8. Hoy vamos a ver 4. Vamos a ver 4 dones y vamos a empezar. Ahí está, los dones, gracias hermanos, los dones para el ministerio de la palabra, ¿ok? Y el primer don que vamos a ver es el don del apóstol. ¿Sí quedó entendido, hermanos, por qué esta clasificación? Porque estos 8 dones están incluidos en esta clasificación de dones para el ministerio de la palabra, ¿sí? Sí, ya saben, si alguien les pregunta por qué el don de apóstol, el de maestro, el de profeta, el de evangelista, el de sabiduría y conocimiento, ¿por qué se les llama dones para el ministerio de la palabra? A ver, ¿alguien puede responder? ¿Por qué está en esa clasificación? ¿Está dentro de los dones de la palabra? ¿Por qué? Ajá, gracias hermano. Porque todos estos dones, hermanos, tienen que ver con el hecho de predicar la palabra, ¿sí? Ya sea la enseñanza, la predicación, el evangelismo, el sembrar iglesias. Son dones del ministerio de la palabra porque tienen que ver especialmente con predicar la Biblia, la palabra. Muy bien, empezamos con el apóstol. ¿A qué se refiere ese don, hermanos? Vamos a leer juntos. Dice ahí entre paréntesis, misionero. Primera de Corintios 12:28 y Efesios 4:11 varones. Primera de Corintios 12:28 y mujeres, Efesios 4:11. Varones de pie cuando tengan Primera de Corintios 12:28 para leerlo junto. Ahí aparece ese don del apóstol o misionero, y las mujeres, Efesios. A ver, pónganse de pie los hombres, los varones, los líderes de casa, y van a leer, a ver, todos los varones, las cabezas de hogar. Muy bien. Ahora sí, a la de 3 pueden leer 1, 2 y 3. Empezó fuerte la voz varonil y luego como que fue decayendo, ¿no? Gracias, varones. Ahora sí, mujeres. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esa ayuda idónea, ¿no? Todas las mujeres sabias. Efesios 4:11, ¿qué dice? Gracias, hermanas. Pueden sentarse. Entonces, en Corintios y Efesios, ahí aparece el primer don, que es el de misionero.
apóstol misionero, ¿ok? Entonces, el don de apóstol tiene que ver, hermanos, con la persona que siembra una iglesia, así de fácil y de sencillo. Vamos a leer qué dice su material, vamos a seguir leyendo, vamos a ver. Muy bien. Ahora sí, leemos la descripción de este don. Dice, habilidad y capacidad para comunicar el evangelio dentro y fuera de una cultura e idioma diferente. El hombre o la mujer que tiene este don de apóstol o misionero, hermanos, es la persona que tiene esa habilidad, esa capacidad que el Espíritu Santo le ha dado para predicar el evangelio, ya sea en su misma cultura, en la misma población, en el mismo lugar donde está, o bien también puede predicar en otros lugares, en otros países, en otros continentes o en otro lugar fuera de su lugar de origen, ¿sí? Es una habilidad y capacidad, recuerden, hermanos, dada por el Espíritu Santo. Y por eso usted ve, ¿no? Los misioneros que están en África y misioneros en la convención, ¿verdad? O a nivel denominación, hay misioneros que están ahí, son esas personas que tienen esa facilidad, esa habilidad de poder predicar el evangelio. Claro que hay una preparación, claro que no es lo mismo levantar una misión, una obra en México, que levantar una obra en un grupo étnico, o salir fuera de México e ir a África, e ir a Rusia, e ir a Japón o a China, ¿no? Entonces, pero ya depende del llamado de Dios y depende hacia dónde la persona abre esa obra misionera, es la preparación, ¿verdad?, para estar en ese lugar. Entonces, ese es el don apóstol misionero. ¿Cuáles son sus habilidades? Vamos a leer, dice, deseo ardiente por comunicar el evangelio donde no se ha establecido. Ojo, hermanos, el apóstol, el misionero, se encarga especialmente de establecer iglesias nuevas, ¿sí? No edifica en fundamento ajeno, ¿sí? Un misionero no es aquel, o la persona que tiene el don de apóstol o de misionero, no es una persona que llega a un lugar y empieza a trabajar con ya cristianos, ¿sí? Y empieza a visitar a hermanos que ya son creyentes, que van a una iglesia y los empieza a traer para establecer una obra, ¿sí? El misionero, el que tiene el don del apostolado, inicia con personas que no han entregado su vida a Cristo, y o sea que inician de ceros, de cero. Ahora, esa palabra de apóstol, hermanos, simple y sencillamente significa enviado. Por eso el apóstol es alguien que es enviado a un lugar para establecer una iglesia. Entonces, denme un ejemplo en la Biblia de quién fue un apóstol, un misionero. ¿Sí? Un hombre que tenía el don nato, ¿no? Usted ha visto en Hechos que desde que se convirtió ahí en el camino de Damasco, dice que luego cayó del caballo, quedó ciego, Dios lo envió, entró a Damasco, fue a Ananías, recobró la vista, oró por él, e inmediatamente, dice la Biblia, inmediatamente Pablo empieza a predicar en Damasco. Y la gente que lo veía decía, vino a perseguir cristianos, o aquel que perseguía cristianos ahora predica lo mismo, ¿no? Porque Pablo, hermanos, Dios le dotó a Pablo con ese don de apóstol, y él empezó a predicar. Y luego en Hechos 13, usted puede ir a la Biblia en Hechos 13, y ahí usted puede ver cómo
dice que estaba la iglesia, estaba orando, estaba ayunando en Hechos 13, y el Espíritu Santo, que siempre es el que guía, el Espíritu Santo, que es el que llama, el que comisiona, habló a la iglesia y le dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he enviado. Y en Hechos 13:4 inicia Pablo y Bernabé el primer viaje misionero. Y empieza Pablo y se va a Chipre, a Samotracia y toda la región de Asia. En cada lugar donde iba predicaba a Jesucristo, y pasaba a otra ciudad y predicaba a Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo, hermanos? Estaba haciendo obra misionera. Entonces Pablo fue uno de los grandes hombres con el don del apóstol o don misionero. Entonces la persona que tiene ese don, sea un hombre, sea una mujer, ¿verdad?, creyente, cristiana, hijo o hija de Dios, que hay en su corazón un deseo de predicar, de aquí o fuera, que tiene ese anhelo, es el que tiene el don del apóstol. ¿Qué otra habilidad hay? Dice: fe para sobreponerse a grandes obstáculos. El que tiene el don del apóstol, hermanos, debe de tener uno de otros dones secundarios. Mire, todos tenemos un don primario, un don fuerte, un don principal. Pero después de ese don fuerte, ese don principal, siempre van a haber 2, 3, 4 más que complementan al don principal. Entonces, los que tienen el don de apóstol, que es su fuerte, que tienen el deseo de sembrar iglesias, de predicar el evangelio en otros lugares, debe de tener el otro don, que es el del mártir, sufrimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abrir obra misionera. ¿Alguien de aquí ha ido a misiones? ¿Ha hecho misiones de aquí, hermanos? ¿Alguien de aquí ha salido de aquí y ha ido a algún lugar a predicar el evangelio para establecer una obra? ¿Alguien de aquí ha tenido experiencia en obra misionera? Levánteme la mano. Ok, pero que haya alguien aquí que haya iniciado de ceros, tocando casa por casa, abriendo obra. Sí. Ok, ¿es fácil, hermana? No. En el seminario Lacey, cuando uno estudia, a todos los alumnos de primer año, a todo estudiante, todos los alumnos de primer año, ¿sabe a dónde nos mandan en la obra práctica? Nos mandan a hacer misiones. De lunes a viernes teníamos nuestras clases, pero sábado y domingo nos mandaban a abrir un campo misionero como grupo. Nos enviaban a un lugar donde no había nada, hermanos. ¿Y qué hacíamos? Empezábamos de 2 en 2, calle por calle, casa por casa, tocando puertas, predicando el evangelio. Y hermanos, es un trabajo no muy fácil. Ahí, hermanos, uno se daba cuenta, o nosotros como estudiantes nos dábamos cuenta quiénes tenían verdaderamente esos dones. Pero aquellos que no, era muy complicado tocar puertas, enfrentar el rechazo, hermanos, el que te cierren la puerta, el que te suelten a los perros y córrele porque si no te alcanza y te muerde, el que te echen agua fría, el que te digan un montón de cosas. Por eso el que tiene el don de apóstol debe de tener una fe para sobreponerse a grandes obstáculos. ¿Qué obstáculos enfrentó el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? A ver, mencióneme uno
toda la lista que aparece en Corintios ahí, cuando Pablo empieza a sacar todo el sufrimiento y dice esto y esto, y he estado aquí y he estado acá. A ver, hermanos, ¿qué sufrimiento enfrentó el apóstol Pablo? Azotado, cárcel, ¿qué más por acá? Persecución, aquí. Apedreado, dice, lo sacaron en una de las ciudades, no recuerdo ahorita el nombre, pero una de las ciudades lo sacaron, creyeron que estaba muerto porque lo apedrearon y se levantó. Por eso dice ahí en la Biblia, ahí usted lo puede encontrar, no lo vamos a leer porque nos llevaría más tiempo, pero usted lo puede ver en 2 de Corintios 23, 28, usted ahí va a encontrar la lista de sufrimientos. Dice, él estuvo en cárcel, en ayuno forzado, fue latigado, dado por casi muerto cuando lo apedrearon y creyeron que lo mataron, pero él se levantó y se fue. Persecución, ayunos, hambres, bueno. Entonces la persona que tiene el don de apóstol, hermanos, es una persona que también Dios le da la habilidad o la capacidad de enfrentar esa persecución, esa oposición, golpes, hambres, rechazo. Hermanos, se siente feo, la carne se duele cuando te rechazan. Y el que tiene el don es una persona que aunque lo rechacen, sigue. No se intimida, no tiene miedo, no dice, ay, ya para qué vamos. No, ¿por qué? Porque es la capacidad que Dios le ha dado a esa persona. Y luego, hermanos, la otra habilidad es, el último, ¿puede leerlo conmigo? Deseo de cambiar a lugares nuevos después de haber establecido la obra. El apóstol, el misionero no es pastor. Por lo tanto, el que tiene el don de apóstol sabe que su llamado es establecer una iglesia. Llega, no hay nada, evangeliza, predica el evangelio, levanta gente, la discipula, cuida, hace crecer la obra, y cuando ya hay algo establecido, entonces sabe que su trabajo y su tiempo terminó, y entonces busca un pastor y deja al pastor para que guíe a las ovejas, y él sale de ese lugar y busca otro lugar y hace lo mismo, inicia de ceros, otra vez predica, otra vez enseña, discipula, otra vez, ya que tiene un grupito, otra vez se establece la iglesia, busca otro pastor, deja al pastor y otra vez hace su procedimiento otra vez, ¿sí? Por eso es que él no es pastor. Un misionero que no es pastor va a tener graves problemas si un misionero se queda pastoreando una iglesia. Pablo no lo hizo porque Pablo sabía los dones que tenía. Pablo dice en la Biblia, en el libro de Hechos, que pasaba, sembraba, predicaba, se quedaba 1 o 2 años enseñando, y cuando ya estaba algo establecido, él buscaba. Por eso dejó a Timoteo, por eso dejó a Tito como pastores, y él seguía, avanzaba estableciendo iglesias. Y después dice la Biblia que él regresaba para confirmar a los hermanos, para ver cómo estaba la iglesia, pero no para pastorear la iglesia. ¿Quedó entendido, hermanos? ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Pregunte. ¿Alguien de aquí tiene ese don? ¿Alguien de aquí el Señor ha puesto en usted que usted dice, a mí me gustaría, yo sí siento en mi corazón ese deseo de establecer una obra, de ir y predicar? Claro que el que tiene el don de apóstol, claro que otro de los dones que debe de tener es el de evangelista, porque se trata de evangelizar. Los apóstoles, los misioneros, uno de otros, o el otro don secundario debe de ser el evangelista. Pero no, los que no tienen el don de apóstoles
No, pueden evangelizar, pero no tienen ese llamado, ese deseo de establecer iglesias, solamente el don del apóstol. ¿Tienen preguntas, hermanos? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Hay alguien de aquí que ha tenido ese deseo? Ahora es importante, hermanos, por eso, hermanos, Dios dotó a la iglesia. Por eso en la iglesia tiene que haber todos esos dones. Aquí debe de haber apóstoles, aquí debe de haber misioneros, ¿sí? Y cuando la gente empieza a descubrir, por eso la importancia de descubrir los dones, de desarrollarlos, de consagrarlos, porque entonces toda la iglesia trabaja. Y se quita ese concepto equivocado de que el pastor hace misiones, el pastor pastorea la iglesia, el pastor aconseja, el pastor enseña y el pastor. Pero Dios repartió dones, porque el pastor no es un misionero. El pastor, el que tiene llamado de pastor, es llamado a pastorear. El que es apóstol, su llamado, su don, su habilidad es abrir obras y luego deja la iglesia y ahí entra entonces los que tienen dones de pastor para cuidar al rebaño. ¿Alguien de aquí ha sentido ese deseo, hermanos? Levante la mano. No hay, entonces hay que orar para que el Señor envíe gente a la iglesia con dones de apóstol, porque si no, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a hacer misiones? ¿Cómo va a ser la iglesia misiones? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo una iglesia va a hacer misiones si no hay personas que tengan esos dones de apóstol y misionero? Entonces la iglesia puede pasar 20, 30, 50 años sin establecer una misión. Entonces, si no hay aquí, si nadie de los que estamos aquí o de los que están tienen ese don, hay que orar y hay que decirle al Señor, trae gente a la iglesia con dones misioneros o apostolado para que la iglesia abra campos, vaya a las misiones. Y claro que la iglesia apoya, pero los que tienen los dones no se les dificulta, hermanos. Esos que tienen el don de apóstol, rapidito llegan, entran a una ciudad y mientras los que no tienen los dones están buscando un río, están buscando la placita, esos que tienen el don y están buscando gente, están viendo aquí quedaría bien una iglesia, ahí hay gente y van y empiezan a predicar porque lo tienen, pues es la habilidad y la capacidad que Dios les ha dado. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro el don del apóstol? Muy bien. Vamos a ver el otro don. El don de profecía o el profeta. ¿Sí? El don de la profecía. Varones, Romanos 12:15. Mujeres, Primera de Corintios 12:10, porque Efesios 4:11 ya lo leímos. Varones, Romanos 12:5 y mujeres, Primera de Corintios 12:10. Igual varones, pónganse de pie y fuerte. A ver, a la de 13 varones, 1, 2, 3. Gracias, pueden sentarse. Mujeres. A ver, lean por favor. Gracias, hermanas, pueden sentarse. Ahí en Romanos, hermanos, que leyeron los varones, en su material dice Romanos 12:5, ¿verdad?
corríjanle, es 12:6. Romanos 12:6. El verso 6 de Romanos dice: de manera que teniendo diferentes 12 dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ahí está, pero es Romanos 12:6. Corrija su material, por favor. Ahí está el don de la profecía. ¿Cuál es el don de la profecía? Se acabó este don, hermanos, porque hay muchas personas que dicen que el don del apóstol ya no está en función, que el don de la profecía ya no está en función, que el don de lengua ya no está en función. ¿Ha escuchado? ¿Sí? Que esos dones, hay unos dones que ya no están vigentes. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Está vigente? ¿Están vigentes todos los dones o ya no? Para eso estamos aquí, para aprender, hermanos. Y Biblia, subraye, lea, busque. ¿Sí? Busque. ¿A qué se refiere con el don de profecía? Lea conmigo la descripción. Dice: habilidad y capacidad de recibir y comunicar el mensaje de Dios. Proclamar el mensaje con poder. ¿Quién es un profeta entonces? A ver, ¿quién es un profeta? ¿Quién es un profeta? Eso, el que predica. ¿Quién es un profeta? Toda persona que Dios le ha dado ese don de predicar. O sea que no es un predicador. Lo que la Biblia, su nombre es un profeta, ¿sí? Nada más que vuelvo a lo mismo, choca por el mal uso que se ha dado en otras denominaciones. El don de apóstol, el don de profeta, choca, ¿verdad? Choca. Por eso en nuestra denominación a veces no queremos mucho hablar de esto por el mal uso que le ha dado las otras denominaciones del apóstol, ¿verdad? Del profeta, que el profeta dice esto acá y allá y allá. Entonces, según la Biblia, hermanos, ahora veamos un poquito de historia. ¿Quién era un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Alguien me puede decir? Ajá, pero ¿qué hacía un profeta? Así de simple y sencillo, porque antes no había la revelación escrita, no estaba la Biblia, y Dios siempre se ha revelado a su pueblo, Dios siempre se hace presente en su pueblo, y al no haber palabra, Dios hablaba directamente con un profeta, sea un hombre, sea una mujer. Le hablaba, le decía: dile así a mi pueblo. El profeta recibía la revelación, el mensaje de Dios, y entonces iba al pueblo y decía: así ha dicho Dios, así dice Jehová, así dice el Señor, y daba el mensaje que Dios le daba al profeta. Por eso ahí están los profetas mayores y los profetas menores. Ahí está Jeremías, ahí está Isaías. Entonces, un profeta en el Antiguo Testamento es igual el trabajo que hace hoy el que predica la palabra. Porque ¿qué hace un predicador, hermanos? ¿Qué hace un predicador? Recibe la revelación de Dios. Recibe la revelación de Dios, que ahora ya está la palabra. Lee la palabra, el que predica, el profeta, Dios le habla a él, le da el mensaje, y entonces el profeta, el que predica, el predicador, si choca a lo mejor con usted el profeta, pues quédese con predicador, pero la Biblia lo llama profeta. Recibe la revelación, lee la palabra, Dios le habla y trae la palabra y la expone al pueblo. Cada domingo usted escucha a un profeta, a un predicador, y cada domingo Dios le está hablando lo que Dios ya le reveló al predicador, al profeta, y el profeta recibe la revelación, el predicador, y lo expone al pueblo.
Ya, hermanos, queda del pueblo si recibe la palabra o rechaza la palabra o no hace caso a la palabra. Pero Dios siempre sigue hablando y sigue dando su mensaje. ¿Quedó claro, hermanos, iglesia? ¿Cuál es el don de la profecía o de profetas? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Pregunten, ahora es el tiempo, hermanos. Si tienen duda, pero porque acá, pero porque allá, pregunte. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Así es. Y así es. Porque vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque en otras denominaciones el que es profeta, ¿qué hace? ¿Qué hace el profeta? Así dice Jehová, y vas a ser prosperado y vas a tener una casa y siembra y trae aquí tu ofrenda, ¿verdad? Entonces, por eso, pero realmente si usted es estudioso de la Biblia, hermanos, iglesia, y usted ve cuál era el mensaje de los profetas. A ver, los estudiosos de la Biblia, ¿cuál era el mensaje de los profetas? Así es. Basta con leer todos los profetas mayores y menores para que usted vea que todos los mensajes de los profetas eran sobre juicio, llamaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Era Dios diciéndole así: dile a mi pueblo que se arrepientan de sus pecados, que me busquen, porque el pueblo, hermanos, pecó, levantó ídolos, imágenes, y Dios llamaba a Isaías, llamaba a Jeremías y le decía: dile así a mi pueblo. Y el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento fueron mensajes de juicio y de que se tenían que arrepentir, porque si no, Dios iba a enviar su juicio. Y por eso los 70 años en Babilonia del pueblo por idólatra, por rebelde, por desobediente, ¿sí? Entonces, ahora quiero que quede algo claro, hermanos. Cuando Dios habla a través del predicador, hermanos, a veces la predicación va a ser fuerte, ¿sí? A veces la predicación o el mensaje que Dios le da al predicador, hermanos, va a ser un mensaje fuerte. A veces el mensaje va a ser un mensaje de restauración o de amor, ¿verdad? Pero a veces Dios va a dar el mensaje a su pueblo para un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, no piense a veces de que, ay, es que el pastor, el pastor hoy habló muy fuerte, muy directo. Y a veces hay personas que se molestan, ¿sí? No, es que la palabra hoy estuvo muy dura, ¿no? No, es que a lo mejor esa palabra era para mí, pero no así. Entonces quiero que usted entienda que cuando Dios da una palabra, porque hermanos, todos estos como son dones de la palabra, hermanos, quien predica, el misionero, el predicador, el pastor, el evangelista, hermanos, son personas que tienen una comunicación estrecha con Dios. No se puede pastorear sin una relación íntima con Dios. Ningún pastor puede soportar la carga de lo que implica pastorear una iglesia sin estar en íntima comunión con Dios. No se puede. Por eso hay pastores en estos tiempos en Estados Unidos que se han suicidado. ¿He escuchado de pastores que se han suicidado por la carga ministerial? Ya entró el suicidio hasta el nivel pastoral. Entonces, todos los que predican, estos dones de la palabra son hombres, son personas, hermanos, que tiene uno que estar, mire,
pegadito a Dios, en oración, en una búsqueda constante de Dios, buscar dirección, sabiduría, revelación del Espíritu Santo, a leer la palabra ya que tenemos ahí, ayunar, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que implica lo fuerte de estos ministerios. Entonces, el del profeta es un don que tiene que ver con la predicación, ¿sí? Entonces, uno cuando oye la palabra tiene que decir, Dios me está hablando, es Dios a través de la persona. Muy bien, avanzamos. ¿Cuáles son las habilidades? Lea conmigo el primer punto. Sentir un deseo interior de proclamar las verdades de Dios. Hay un deseo que pone Dios, hay un sentir que pone Dios de predicar, de hablar de las verdades de la Biblia. Segundo punto, el deseo ardiente de declarar contra el mal, la vergüenza y la hipocresía. ¿Sí? Tercer punto, capacidad de hablar a las necesidades de la gente, cualquiera que sea la reacción. Conocidos los hombres o mujeres que tienen el don de la predicación, conocidísimos. ¿Por qué? Porque cuando hablas con ellos, luego, ¿qué hacen? ¿De qué te van a hablar? De la Biblia. Tú puedes hablar con una persona que tiene el don de la predicación y dices, no, fíjate que estoy pasando por un problema muy fuerte, estoy triste, estoy sintiéndome como que estoy en depresión. Inmediatamente el que tiene el don de la predicación, inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Te va a hablar de la palabra de acuerdo a tu necesidad. ¿Sí? Y empieza, ¿verdad? Con la palabra, animarla a hablar de las verdades de la Biblia. Quien no tiene el don de profecía va a decir, ay, pues lo siento mucho, ¿cómo puedo ayudarte? ¿No? O lo primero le va a recomendar un psicólogo antes de hablarle de Dios, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo, iglesia? ¿Sí? Pero quien tiene esos dones de la predicación, por eso dice ahí, capacidad de hablar a las necesidades de la gente, cualquiera que sea la reacción. El que tiene el don de la predicación, hermanos, siempre va a hablar la verdad, aunque enfrente el rechazo de la gente, porque a veces las personas quieren que se le dé por su lado, pero quien tiene el don de la predicación, o el profeta o la profecía, siempre va a confrontar a las personas con su realidad, con su situación. ¿Está entendiendo? ¿Alguien de aquí tiene el don de la predicación? ¿No? ¿Tampoco? Sí, cuando iniciamos yo vi que más de 5 levantaron la mano. Cuando el pastor dijo, ¿quiénes predicar? Un montón levantaron la mano. Yo me di cuenta. Ahorita ya, ¿cuántos nada más quedan? ¿2? No, sí los hay. Sí los hay, porque Dios sabe que la iglesia necesita. Por eso es que, hermanos, no nada más el pastor puede predicar. Por eso es que no, solo el pastor predica. Y los que tienen el don de la predicación, ¿acaso no puede predicar? Claro. Por eso Dios dice que instituyó a unos apóstoles, luego profetas en la iglesia. Por eso vuelvo a lo mismo. No solamente el pastor puede sembrar misiones, el pastor solo puede predicar, el pastor solo puede aconsejar, y todo porque a veces la iglesia gira en torno al pastor, solo el pastor, y no es así, hermanos, no es así. Los que tienen dones de la predicación, nosotros, hermanos, en la iglesia que estuvimos pastoreando en Ciudad Acuña, Coahuila, capacitamos, inició mi esposo un instituto bíblico, y mire, mi esposo y yo predicábamos cada mes y medio
hacíamos un rol, un domingo predicaba los hermanos que tenían el don de la predicación, eran como 5 hermanos, y mi esposo y yo predicábamos casi cada 2 meses. Y cada domingo había un predicador diferente. Y qué bonito, qué hermoso, porque la iglesia se edificaba y los hermanos con ese don se desarrollaron. Y de verdad, buenos predicadores, buenísimo, elocuentes. Muchos de ellos eran profesionistas con una elocuencia, otros con primaria nada más, pero qué predicaciones, de verdad, preciosas, llenas de Dios, llenas de sabiduría, guiadas por Dios. Y teníamos cada domingo un predicador y la iglesia feliz y contenta porque no solamente oía a alguien todos los domingos. Y así, cada 2 meses mi esposo y yo preparábamos y dábamos, pero cada domingo nuestros hermanos predicaban porque tenían esos dones de predicación. ¿Dudas, preguntas en este? Ay, ¿cuánto tiempo tengo ya? Vamos a ver el tercer don. ¿Cuál es el otro don que sigue? El de evangelista. Puestos de pie todos, Efesios 4:11, ¿qué dice? Leemos juntos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gracias, puede sentarse. El don del evangelista. Este don, hermanos, está clarísimo, ¿verdad? Creo que es el más sencillo. ¿Cuál es la descripción de este don? Lea conmigo. Compasión desmesuradamente por los perdidos y habilidad especial de explicar el evangelio con claridad y poder, de tal manera que la gente responde al mensaje de Jesucristo. ¿Quiénes son los que tienen el don del evangelismo? Las personas que se les facilita evangelizar. Sienten una compasión por la gente que no ha conocido de Cristo, se conmueve, se compungen, ¿verdad? Y hay una necesidad en ellos de hablar de Cristo, donde quiera que vayan. ¿Ha conocido gente que se sube al colectivo y empiezan a hablar? Que va a comprar y empiezan a hablar. Que va a la escuela y empiezan a hablar. Es gente y uno dice, ay, no les da ni pena ni nada, ¿no? Donde sea, evangelizan. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen. Ahora, quiero dejar en claro que todos somos llamados a predicar el evangelio, ¿sí? Todos los nuevos creyentes, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos la responsabilidad o el privilegio de evangelizar. Pero los que tienen el don de evangelista, se les facilita, rápido hacen contacto, rápido la gente les ayuda, les pone atención porque tienen esa gracia de Dios, esa habilidad, esa capacidad de Dios, y la gente, mire, está escuchando, oyendo. Y lo más importante, que la gente entrega su vida a Cristo, porque son persuadidos por el Espíritu Santo que está en ese hermano, en esa hermana, con esa facilidad, con ese don, que la gente mire, uy, sí acepto y sí acepto. ¿Qué personajes tenían ese don en la Biblia, hermanos? El don de evangelista. ¿Qué persona? ¿Quién? Sí, Pedro. Por eso en el día del Pentecostés, en Hechos 2, cuando vino la manifestación del Espíritu Santo, ¿quién se levantó a predicar y evangelizar? ¿Quién fue? Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque tenía en él esa necesidad de predicar, y se levantó y empezó
desde que era la promesa de Joel, que el Espíritu Santo ya empezó y terminó con Jesús, y les dice, aquel que ustedes mataron y crucificaron, a ese Jesús, Dios lo ha puesto como Señor, ¿no? Y dice ahí en Hechos 2, usted lo puede leer, que dice que la gente se compungió y preguntó, ¿qué debemos hacer? ¿Y cuánta gente se convirtió a través de Pedro el evangelista? Ay, hermanos, 3,000 almas. ¿Por qué? Por la gracia de Dios sobre la vida de Pedro. Y así iba Pedro, mientras que Pablo iba sembrando iglesias, Pedro iba evangelizando ahí en su lugar en Jerusalén. ¿Preguntas, dudas sobre esto? Vamos a ver habilidades. Lea conmigo. Capacidad de presentar la verdad del evangelio con plena confianza y naturalidad. Habilidad de llevar a la gente a tomar una decisión por Jesucristo. Pasión de testificar y también de ayudar a otros, ayudarles a ser fieles testigos de Jesucristo. Veo ahí capacidad, habilidad, pasión de testificar y de ayudar a otros a ser fiel. ¿Hay evangelistas aquí, hermanos? Levanten la mano. ¿No están los evangelistas? Perfecto. Entonces la iglesia tiene que estar completa entre todos esos para que la iglesia crezca. Si usted, hermano, hermana que está aquí, quiere que su iglesia crezca, para que haya un crecimiento, entonces cada uno de nosotros debe de estar trabajando. El apóstol, abrir misiones, vaya a predicar allá para que la iglesia deje de ser estéril y no tenga hijos. Y los apóstoles, los misioneros, abrir obra allá. Los profetas, los que tienen el don de predicación, que prediquen para nutrir y edificar a la iglesia a través de la enseñanza. Los evangelistas, vayan y evangelicen y muevan a la gente y vámonos a evangelizar. Y así, los que tienen el otro sábado, vamos a ver los siguientes dones. Los que tienen los dones del pastor, hay pastores aquí, claro que hay gente aquí que tienen los dones de pastor, que pastoree junto al pastor, ¿verdad? Porque es la única manera en que una iglesia crece. Las iglesias no van a crecer si solamente esperan que el pastor haga el trabajo. No va a crecer. Una iglesia no va a crecer si solamente está esperando que el pastor haga, predique, enseñe, vaya ya desgastándose a abrir misiones, venga, prepare el sermón, la palabra, salga a evangelizar, vaya a ver. Y pobres los pastores se desgastan tanto, mientras la iglesia está bien cómoda. Por eso es que toda la iglesia tiene que trabajar, todos trabajando, todos en el don que Dios nos ha dado, todos haciendo la obra, todos, y entonces alcanzamos más y la iglesia crece. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Póngase de pie, vamos a orar entonces. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir descubriendo esos dones. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, poderoso, porque tu mayor placer es amarnos. Y Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos para que nos ayudes, para que sigas con tu Espíritu Santo hablándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, Señor. Enseñándonos para que podamos aprender y crecer. Eso es lo que tú quieres, que la iglesia crezca, que la iglesia establezca misiones, que el evangelio se predique, que haya almas nuevas, Padre,
y que nos muevas a tu iglesia, Señor, que podamos entender esos dones, ponerlos en práctica, Señor, para edificar tu cuerpo. Te damos gracias, bendice a cada hermano, hermana presente, a cada persona, y gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es esa lámpara que alumbra nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Puedes